Ok, bueno, pues como les comentaba, hoy vamos a hablar sobre todo lo que nosotros tenemos como seres humanos. El primer año de vida es fundamental porque tenemos que comprender que ahí encontramos procesos fisiológicos que nos van a dar una ayuda para poder ir mejorando o poder ir alcanzando la meta que vendría siendo al final, lograr la verticalización, lograr la marcha en el individuo, y a través de este primer año va a haber muchísimos cambios evolutivos que nos van a permitir lograr vencer esta fuerza de gravedad y lograr la bipedestación, que es lo más característico que tiene nuestra especie para ser trabajado. Bueno, como tal debemos definir primeramente qué es el neurodesarrollo, y este se da a través de un proceso dinámico entre el niño y el medio ambiente que lo rodea. Al final de cuentas, vamos a estar interaccionando muchísimo con el medio que nos rodea desde el primer día en que nacemos, y con lo que va a consistir esta plática, que va a ser durante todo este primer año en el que se va a estar trabajando. Los factores externos o todo con lo que nos vamos a rodear va a ser muy importante, ya que nosotros vamos a generar respuestas de acuerdo a estos estímulos externos. Esto nos va a generar aprendizaje y nos va a generar patrones que van a hacer que se realicen movimientos que vamos a estar inte- perdón, integrando a nuestro programa de movimiento, y esto nos va a hacer obviamente que tengamos un amplio repertorio y que nosotros podamos responder ante las necesidades que se nos genere por fuera. Como les decía, neurodesarrollo del primer año de vida va a ser un proceso de adquisición de habilidades madurativas del niño, en el cual se van a intervenir aspectos biológicos que son propios de cada uno de nosotros, y ambientales que estén en constante interacción. Y esto va a provocar que la maduración de estructuras nerviosas a consecuencia y en función de la experiencia van a generar en nosotros aprendizaje. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que a través de esta generación de aprendizaje vamos a tener estos movimientos y vamos a poder hacerlos más automáticos. El ejemplo más claro que les podría poner es cuando alguien nos avienta un objeto y nos dicen que lo atrapemos. En el momento de la acción no estamos pensando en doblar el brazo, en abrir la mano, cerrar la mano, sino que simplemente hacemos el movimiento de una forma automática. ¿Por qué? Porque ya tenemos generado este patrón para dicho movimiento en específico. Ahora, dentro del neurodesarrollo, obviamente vamos a tener momentos críticos y muy importantes, y prácticamente en esta charla vamos a tomar dos aspectos fundamentales. El primero, obviamente, va a ser la vida intrauterina, que es el proceso en el cual, pues, desde el momento de la concepción hasta pasar por la etapa de embrión y feto, vamos a tener cambios en el organismo que, pues, en motivos normales o en secuencia normal nos van a permitir desarrollar muy bien las estructuras anatómicas, y van a estar estas listas para recibir la información que o más bien a partir del momento del parto y durante el primer año de vida vamos a estar generando o adquiriendo esta información. Ahora, no vamos a hablar tanto de la vida intrauterina, pero sí vamos a hablar de cuatro etapas fundamentales en el sistema nervioso central que nos van a generar que las estructuras de este mismo se formen bien y estén listas para poder absorber toda esta información que va a llegar a partir del momento del parto. Lo primero va a ser la proliferación neuronal. Esto, como su nombre lo dice, va a ser el aumento de neuronas en todo lo que es el sistema nervioso central. Esta proliferación va a estar dada sobre todo en el primer trimestre o en la primera mitad de la gestación. Los 6 primeros meses es el momento en el cual se va a seguir o va a iniciar una sobreproducción de neuronas que van a ser gran parte de lo que vamos a tener por el resto de nuestra vida. Estudios han demostrado que inclusive hasta en edades adultas todavía se llega a producir nuevas neuronas, pero obviamente en cantidades muy pequeñas.
Este proceso, sobre todo en la vida intrauterina, pues nos va a permitir que los primeros vestigios o los primeros movimientos, así como los, eh, los reflejos primitivos estén presentes, y ya veremos adelante que estos reflejos no desaparecen. La realidad es que estos reflejos se integran y nos ayudan a tener un aprendizaje de nuevos movimientos. Una vez que se generan las neuronas, vamos a pasar al proceso de migración, que esta se da dentro del segundo trimestre de la gestación, y es cuando estas neuronas que se crearon viajan hacia los lugares en los que van a estar o van a ocupar su lugar. Eh, Cabe resaltar que este proceso siempre se va a dar desde la parte más interna del cerebro hacia las partes externas del mismo. Y como les decía, va a estar dada por el segundo trimestre. En el tercer trimestre vamos a tener ya propiamente lo que es la organización y laminación del cerebro, que este es el proceso básico de que se van a empezar a interconectar estas neuronas, van a empezar a formar ya como tal, digamos, los lóbulos, los canales de puente, las conexiones interneuronales, y entonces en este proceso ya va a tener forma nuestro cerebro, ya va a empezar a dividirse por estructuras y ya va a haber una conexión entre ellas. Y por último, y este proceso se da a partir del tercer trimestre de la gestación, hablemos del sexto mes en adelante. Y por último vamos a tener el proceso de mielinización, que es el proceso que, como la gran mayoría ya sabemos, es cuando se recubren los axones de mielina, y esto favorece o facilita que el impulso nervioso viaje mucho más rápido. Este se va a dar a partir del momento del nacimiento, y según algunas bibliografías lo vamos a tener presente hasta los 10 o 8 años de vida del niño. Ahora, ¿por qué es importante esto? La mielinización, como ya les decía, es el proceso por el cual con esta cubierta de mielina vamos a facilitar que el impulso nervioso viaje con mayor facilidad y mayor rapidez y llegue a las zonas que debe de llegar. Ahora, este proceso tenemos que tener en cuenta que va a ser o se va a surgir en un movimiento ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Primero vamos a encontrar este proceso en lo que es la médula, de ahí vamos a subir al tronco encefálico, a nivel mesencéfalo, que es la unión ya propiamente interhemisférica, y por último a la corteza. Ahora, haciendo un breve resumen de lo que es el neurodesarrollo, vamos a ver que este busca un equilibrio propio entre la fuerza de gravedad y la fuerza física. Esta parte de la gravedad es muy importante porque al final de cuentas tendremos que tener presente que cuando nosotros estamos dentro de la madre en la vida uterina, pues la gravedad no nos afecta porque vivimos en el líquido amniótico. Entonces prácticamente no cargamos ni nuestro propio peso y vivimos en las condiciones más óptimas o más que requieren menos gasto energético. Una vez que llega el proceso de nacimiento, pues la primera fuerza que encontramos o el primer enemigo que encontramos durante nuestro proceso de maduración es esta fuerza de gravedad. Entonces, esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque todo nuestro primer año se va a basar en vencer esta fuerza, cuando controlamos la cabeza, cuando nos logramos sentar, cuando podemos gatear y por último cuando nos levantamos. Por eso es que es tan importante el tener un buen desarrollo durante el primer año de vida. Y como segundo punto, los 12 meses los vamos a utilizar para vencer esta gravedad y así lograr la marcha. Y en este proceso vamos a tener en cuenta que tenemos que tener una integración correcta de tanto la médula, todo lo que vendría siendo los elementos precorticales y los corticales. Algo importante que debo mencionar y que debemos tener en cuenta es que la médula y los elementos precorticales como corticales no van a trabajar individualmente, todos trabajan en sinergia, ya que esta sinergia hace que nosotros podamos tener control en los movimientos, control en nuestra postura, y que esto nos permita pues ser las personas que somos actualmente. Si hubiera algún daño en alguno de estos niveles,
obviamente vamos a encontrar alteraciones físicas, posturales, inclusive comportamentales, y por ende es muy importante esta integración de todas estas estructuras para que trabajen en conjunto y nuestro movimiento sea lo más efectivo posible. Ahora, como sabemos, eh, pues todas nuestras teorías de neurorehabilitación y todas nuestras teorías propias de la neurorehabilitación, nos habla siempre de estas teorías de que debemos de tener control primero céfalo caudal y luego próximo distal. Esto es lo que vamos a ver nosotros directamente en el movimiento externo del niño. Pero tenemos que tener en cuenta los niveles de maduración. Y esto al revés de lo que vemos en el aprendizaje motor que actualmente tenemos, pues esta maduración de los niveles va a ser en forma ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que primero el cuerpo tiene que pasar, que primero tenemos que tener bien madurado el nivel médula espinal, que nos va a favorecer a que tengamos un buen tono muscular, trofismo y fuerza. Una vez que madura o tenemos bien maduro este nivel, llega el segundo nivel, que es el del tallo cerebral, que nos ayuda en la integración de procesos de succión, de deglución, y va a ser una vía importante para la llegada de la información sensorial, visual y auditiva, que como debemos de tener en cuenta, pues se conecta mucho, o toda esta información llega al área TPO, que más adelante explicaremos, y obviamente pues pasa por tallo cerebral. También una vez que el nivel de tallo se madura, vamos a encontrar el nivel mesencéfalo, que nos va a dar, que es básicamente un filtro de información, ya que va a recoger, va a organizar y va a enviar a la parte específica, ya sea motora o sensitiva, la información que le llega para que llegue a la parte más alta de la corteza, que es prácticamente donde queremos que llegue la información, y el mesencéfalo se va a encargar de que toda la información que llega, él la va a distribuir hacia la corteza para, para que llegue esta información, y en el caso del movimiento, ya por último, el nivel de maduración de corteza nos va a permitir que se ejecuten estos movimientos. Ok, y cuando hablamos de una evaluación del neurodesarrollo, debemos de saber que estas consisten en la evaluación de los hitos del desarrollo del niño y permiten estimar qué desarrollo cerebral está ocurriendo y si está dentro de un marco apropiado, o si encontramos que va retrasado con respecto a la edad o va adelantado con respecto a la edad. Y este último punto es muy importante porque pues en rehabilitación pues todos nos enfocamos a atender y tratar a estos niños con cierto retraso o en niveles normales, o que puedan tener algún factor de riesgo por el que creamos que podían desarrollar un retraso. Pero muy pocos nos enfocamos en estos niños superdotados que pues vaya, van un poco más adelante, que sí existen. Entonces pues dentro de el futuro en esta carrera, pues también tendríamos que ir desarrollando un poco el trabajo hacia este campo. Y bueno, en la plática nos vamos a ir sobre todo a lo que es patrón motor, ya cognitivo, lenguaje, social, lo dejaremos para otra ocasión. Ahorita pues nos enfocaremos más al desarrollo de patrones motores innatos en el primer año de vida. Bueno, dentro del estudio del desarrollo postural, a mí en lo personal me gusta mucho la terapia Boita. Entonces me gusta mucho el enfoque que él tiene, y que el que la gran mayoría conocemos es el Ingram, que pues nos habla básicamente de que vamos a tener un estadio flexor, un estadio extensor, va a volver otra vez el estadio flexor, y por último vamos a tener un estadio extensor. Esto es algo que en las universidades pues nos enseñan, y es básico para nosotros porque pues ya tenemos como esa idea de que siempre vamos a tener primero presencia de tono flexor, extensor, vuelve a ser flexor y termina en extensor.
Boita lo trata de manejar un poquito más específico al hablarnos de que el primer estadio va a ser un estadio filogenético donde vamos a tener presente la mayoría de nuestros reflejos primitivos que como especie van a estar presentes. De ahí va a haber un paso del estadio filogenético al ontogenético que va a ser propio de cada uno de nosotros. Y posteriormente va a pasar a un estudio de la preparación a la primera locución humana que se conoce como el gateo, o Boita lo conoce como el gateo. Y por último va a ser el estudio de la verticalización y el desarrollo de la motricidad fina. Al final son los mismos estadios, pero tomados por diferentes autores. Uno es Ingram y el otro es Boita. Ahora, como lo vimos, vamos a tener dos puntos importantes, que es la filogenia, que como ya les dije en la diapositiva anterior, va a estar basada sobre todo, o es un estudio más específico por especies, qué es lo que hace la especie, y aquí vamos a tener sobre todo lo que son los reflejos primitivos. En la ontogenia vamos a ir perdiendo estos reflejos primitivos y vamos a tener conductas más adecuadas a lo que ya somos nosotros como seres humanos o como personas. Entonces, uno es un estudio propiamente de especie enfocado más a los reflejos primitivos. Ahora, hablando de las 0 a las 6 semanas del recién nacido, ¿qué es lo que vamos a encontrar sobre todo en el decúbito supino? Y aquí vamos a hacer una diferenciación, ya que de la 0 a la 4 semana vamos a encontrar algunos estadios y de la cuarta a la sexta semana vamos a encontrar otro. Cuando nosotros tenemos a un niño entre las 0 y las 4 semanas, debemos de valorar los patrones posturales estando el niño en una postura libre, ya que como tal queremos, si lo vimos anteriormente, nuestro primer nivel de maduración era el nivel de médula, entonces tenemos que comprobar el tono muscular, la presencia de reflejos patológicos y demás. Entonces, ¿qué va a ser típico encontrar en los niños y que podríamos decir que es natural que lo encontremos? Ante todo, o lo primero que vamos a encontrar es una anteversión pélvica o una basculación pélvica anterior. La imagen no nos permite ver completamente o del todo la forma, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que o va a haber una hiperlordosis fisiológica en el momento del nacimiento. Entonces, vamos a tener una basculación pélvica hacia anterior de la pelvis y esto va a estar dado porque la columna del niño, como en la vida intrauterina no cargaba peso, pues primero vamos a necesitar que esta columna se alinee bien, correctamente, para que después el niño pueda empezar a hacer movimientos de disociación. Entonces, ahorita prácticamente nuestro bebé pues no se puede mover de esa postura que tiene o le es muy complicado o realmente no tiene ni la fuerza para hacerlo. Entonces, esta anteversión pélvica va a ser muy notoria en los niños recién nacidos hasta la cuarta semana. Vamos a encontrar típico, va a haber rotación interna de los hombros, la mano en puño con el pulgar en aducción o vamos a tener un atrapamiento del dedo pulgar, vamos a encontrar una desviación cubital de la muñeca y una rotación interna de la cadera como podemos ver en esta imagen. De la cuarta a la sexta semana, pues vamos a empezar a ver que los reflejos primitivos no se encuentran frecuentes, la fijación de la mirada es más prolongada, aquí es la parte donde empezamos con la integración de todos los sentidos, ya que la mirada va a ser muy importante, pero antes ya teníamos sentidos activos como eran los sentidos olfatorios, porque como sabemos el niño huele a la madre, localiza a la madre primeramente por su olor y segundamente la localiza por la audición o por el contacto con el latido con la madre y ya posteriormente viene este proceso de la fijación de la mirada y a partir de esta cuarta semana es cuando ya vamos a empezar a ver una extensión de la columna. Si lo podemos ver aquí, inclusivemente el niño pues se ve que está apoyado con el sacro y con las escápulas. Realmente no tiene un apoyo firme de la columna. Y en esta imagen
Perdón, en esta imagen ya empezamos a ver estos apoyos de la columna. Lo que les decía yo, la reclinación y anteversión pélvica van disminuyendo y ya a partir de la cuarta semana empieza a tener movimientos más coordinados de la rotación de la cabeza y por ende al disminuir esta reclinación pélvica, que por así decirlo, nuestro niño en la imagen anterior, pues sus puntos de apoyo eran la cabeza, las escápulas y el sacro. Con la rectificación pélvica ya empieza a hacer totalmente la columna su superficie de apoyo. En decúbito prono, aquí es donde vamos a encontrar como los datos más importantes, ya que, pues como sabemos, los niños recién nacidos, pues siempre están acostados boca arriba. Entonces, en decúbito prono vamos a encontrar una posición en asa de los miembros superiores, va a haber o va a poder realizar cambios posturales asimétricos, va a tener un apoyo de lagartija y no va a tener una superficie de apoyo, solo de contacto. ¿Qué quiere decir esto? Una superficie de apoyo es una superficie, por ejemplo, yo ahorita que estoy sentado, puedo moverme hacia los lados, agarrar cosas y demás, sin perder el equilibrio y sin que me colapse. Pero una superficie de contacto es una superficie donde te pones y ante cualquier movimiento que realices colapsarías. En esta imagen lo podemos ver. Realmente el niño entre las 0 y las 4 semanas, si lo colocamos boca abajo, pues realmente ante cualquier movimiento que quisiera realizar con los brazos, colapsaría todo el niño y digamos perdería la posición que tiene. Entonces aquí es lo que decíamos, vamos a encontrar los brazos en asas. Aquí sí podemos ver esta imagen, nos facilita mucho la aparición de lo que viene siendo la hiperlordosis o la anteversión pélvica anterior que les manejaba. Y pues bueno, vemos que pues realmente también la parte nucal de la cabeza va a ser el principal apoyo que va a tener el niño. Y bueno, en decúbito igual era prono de las 0 a las 4 semanas. A ver, perdón, aquí sería de las 6 de la 4 a las 6 semanas, hay un error en la diapositiva. Vamos a encontrar el apoyo en antebrazos que va a ir pasando poco a poco hacia adelante. Si vemos aquí, prácticamente nuestro apoyo en antebrazos se queda por debajo de la cabeza. Una vez que vamos viendo el avance en el niño, pues los brazos cada vez se van a ir despegando más hacia adelante. Inclusive podemos ver que la superficie de apoyo se va convirtiendo ahora sí en base de apoyo y el niño poco a poco va pudiendo realizar acciones más fáciles. Va a haber un deslizamiento de la cavidad glenoidea sobre las cabezas femorales, que como podemos ver en esta imagen, pues realmente aquí sí se puede apreciar completamente lo que venía hablando Ingram, que era nuestro tono flexor activo, y a partir de las 4 a las 6 semanas ya empieza esta parte de la extensión, las piernitas ya se empiezan a extender y los brazos empiezan a salir y lo más importante es ya empieza a haber o inicia el niño a tratar de generar un control cefálico. El pulgar se mantiene por fuera del puño, lo que decíamos primeramente lo tenía por dentro del puño, ahora inicia a salir el pulgar, va a haber un inicio de la extensión axial de la columna vertebral, lo mismo que les decía, vamos a ir perdiendo poco a poco esta anteversión pélvica, como podemos ver en esta imagen ya empieza a haber un cambio, ya se empieza a enderezar la columna, la desaparición de la desviación del cubital de las muñecas y la carga principal se traslada a caudal en dirección de la zona umbilical. Y eso lo podemos constatar sobre todo en esta comparación de dos imágenes. En esta primera imagen vemos que todo el peso se va hacia la zona cefálica. El niño pues prácticamente aquí no tiene la posibilidad de tenemos el reflejo de salvamento que va a hacer que rote la cabeza, pero no le va a favorecer la posición el poder trabajar con la extensión de cabeza. A medida que va adelantando los brazos, extendiendo piernas,
cada vez le va haciendo una base de apoyo y en esa base de apoyo ya empieza a generar este control de cuello y cabeza. Entonces, pues en esta primera parte vamos a ver cambios muy importantes en el niño, que obviamente si vemos a un niño que pues de plano no tiene estos patrones de movimiento, ya deberíamos de estar pensando en que haya alguna afectación o algún retraso en su desarrollo. Y bueno, acá esta parte me gusta mucho, que pues escolarmente no recuerdo que nos la hayan dado y que pues gracias a la curiosidad y cursos que he tomado pues pude encontrar esta parte importante. Ahora que hablábamos de nivel madurativo y hablábamos que nuestro primer nivel madurativo era la médula espinal, pues debemos de tener en cuenta que durante este proceso y estímulos que recibe el niño, vamos a encontrar que se van a madurar estructuras como lo son el nervio hipogloso, nervio glosofaringeo, nervio vago, que básicamente el nacimiento de estos nervios todavía se encuentran en médula espinal, y el nervio trigémino. Y si recordamos la función de estos nervios, pues básicamente se van a ir hacia la parte de la alimentación. El movimiento que tiene que tener la lengua, el movimiento que tiene que tener la faringe, laringe, para la laringe y su conexión con el esófago, el movimiento que realizan a la hora de tragar. Entonces, es muy importante esta parte porque obviamente si tenemos alguna alteración, ¿qué es lo que podríamos encontrar? Si se nos dificulta quizá el hallar o visualizar los cambios de movimiento, algo muy importante en esta primera parte es la alimentación de los niños. Vamos a hablar más adelante de una evaluación que hay, donde pues el niño o se atraganta con la leche materna o, no, o durante el proceso de alimentación tiene pérdida de leche porque no hace un buen selle entre el pecho de la madre y su boca. Entonces podemos inferir que probablemente haya un problema en la maduración de alguna de estas estructuras y que va a ser muy importante. Inclusive tenía un profesor que sí nos mencionaba que realmente no saben bien por qué el orden de los pares craneales va en orden descendente, cuando pues en la cuestión de función y evolución y maduración pues van en forma ascendente. Entonces los últimos nervios o pares craneales, perdón, son los primeros que maduran en nuestra persona. Después viene nuestro estadio 2, que es en Boita sería la parte ontogenética. En Ingram vendría siendo prácticamente lo que es nuestro patrón extensor. Y ahora de la séptima a la 13ª semana, o básicamente entre el tercero y cuarto mes, vamos a encontrar la postura del esgrimista, que como sabemos es cuando el niño voltea hacia un lado, el lado donde voltea se va a extender, el brazo y la pierna, y el lado nucal vamos a encontrar una flexión, como podemos ver en la imagen. Pero esto ya inicia a ser una forma en la que el niño inicia o quiere tener interacción con todo lo que rodea y le llama la atención. De la 8ª a la 13ª semana vamos a encontrar un contacto con el cuerpo con movimientos distónicos. En este punto el niño todavía no inicia a manejar lo que son sus manos, entonces al no tener esa conciencia de las manos, cuando ve algo que le llama la atención o quiere, intenta agarrarlo. ¿Y cómo lo intenta agarrar? Ya sea a través de la mirada o, por ejemplo, como vemos aquí, con movimientos distónicos trata de, en forma de posible, trata de llegar hacia ese objeto que le llama la atención. Entonces, a esto nos referimos con los movimientos distónicos, que es básicamente el querer del niño llegar o agarrar las cosas. También a partir de la 8ª semana es que vamos a empezar o se va a iniciar esta coordinación mano a mano, donde va a empezar a aparecer en el campo visual del niño las manos y obviamente pues le van a llamar la atención, y dentro de este llame de atención el niño va a intentar empezar a jugar con ellas. Esto pues obviamente va a generar
muchas sensaciones sensitivas, propioceptivas, kinestésicas que van a generar impulsos hacia el sistema nervioso central y va a empezar a generar la maduración de otras estructuras que pues una vez que maduren el niño ya va a tener más conciencia del movimiento que realiza. Y por último, los ojos inician los primeros movimientos aislados de 30 grados. Aquí, antes de la séptima, octava semana, el niño para querer ver algo forzosamente trabaja junto con la cabeza. Si ve un objeto a la derecha, tiene que girar junto con la cabeza para seguir ese objeto. Al final de cuentas, pues naturaleza sabia, si lo queremos ver, ejercita los músculos rotatorios, le da un poco de fuerza, inicia a poder sostener la cabeza y una vez que ya tiene cierta fuerza en la cabeza, pues los ojos ya empiezan a disociar movimientos de la misma. Entonces, este también es una parte importante de nuestro desarrollo. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en el decúbito prono? Vamos a empezar a encontrar el apoyo simétrico maduro de los codos, que quiere decir que ya el niño va a apoyar los codos con cierta conciencia para mantenerse en esa posición. Va a haber una reclinación y protección de los hombros, así como la anteversión pélvica ya se va a ver desaparecida. Esto quiere decir que cada vez el niño tiene más control sobre sus brazos y van desapareciendo esos vestigios primitivos con los que se tenían. Ya los brazos van a estar en 90 grados con relación a la columna, y esto a qué se debe, a que ya va a tener un mayor control cefálico y ya va a poder iniciar a tener interacción con todo lo que le rodea y poder seguir movimientos, inclusive empezar a seguir a las personas. Las manos ya van a estar abiertas, punto muy importante. Si después de la 13ª semana seguimos viendo que el niño aún tiene empuñada la mano y que la mayoría del tiempo está empuñada, pues habrá que pensar o tener alguna precaución y llevarlo a revisión. El enderezamiento sobre los brazos provoca que se activen las reacciones de equilibrio diferenciada. Obviamente, al tratar o iniciarse a mover en esta posición, pues va a empezar con los cambios de peso, que eso igual va a generar nueva información hacia el cerebro del niño, que poco a poco la va integrando, la va recolectando para que siga avanzando este neurodesarrollo. Y la cabeza se mantiene enderezada y en equilibrio por delante de la base de apoyo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro niño ya prácticamente va a tener un control de cabeza y va a empezar a poder interaccionar más con los objetos que le llamen la atención. Nuestra base de apoyo prácticamente va a ser una base triangular, como podemos ver en la imagen. ¿Qué va a ser este triángulo? Los codos junto con el ombligo prácticamente van a formar un triángulo y la cabeza queda delante de este triángulo. Entonces ya empieza a aislar movimientos y a generar nuevos patrones. Y bueno, como podemos ver, aquí el nivel madurativo que encontramos en esta zona ya va a ser un control sobre todo más cefálico, y en este periodo de tiempo pues va a terminar de madurar el nervio espinal, donde vamos a encontrar un mucho mayor control cefálico del niño. Y de aquí nos vamos a saltar al tercer estadio, que es donde según Boita se busca la primera forma de locomoción humana, que va a ir desde el tercero y cuarto mes hasta el séptimo y octavo. ¿Qué va a pasar en este periodo de tiempo? Vamos a encontrar una fase de superación oral. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente 6 meses el niño pues se alimenta propiamente del seno de la madre, y poco a poco vamos a poder ir generando o que el niño se pueda alimentar con otro tipo de alimentos. Entonces, obviamente ya no nomás va a ser una fase de succión, sino ya vamos a también empezar por ahí las fases de masticación y de traslado de ciertos alimentos, ya sean papillas, aguas, que se le pueden ir dando al niño. También vamos a encontrar esta famosísima fase de split brain, que no es otra cosa que el cruce de línea media,
que se da a partir del cuarto mes. Un segundito. Bueno, chicos, me avisan los coordinadores de Biobotics que si ustedes tienen alguna duda o algo, pueden dejarla en el chat y ellos me las van a estar haciendo favor de enviarme las preguntas. Entonces, por si hay alguna duda o comentario, por favor, déjenlo ahí en el video. Y bueno, continuando con la exposición, pues lo que les decía, la fase de split brain es básicamente el cruce de la línea media, que va a ser, pues, como lo primero les decía, nuestro niño, las manos entran en su campo visual, empieza a jugar con ellas y posteriormente inicia esta parte donde ya la mano va a poder empezar a trabajar o a sentir, tocar el otro de mi cuerpo, inclusive por algún juguete y demás, va a empezar a cruzar esta mano. Entonces aquí es donde ya va a haber un cruce de la línea media. Y esto, a partir del cuarto hasta el sexto mes, nos va a permitir el desarrollo del volteo o del giro del niño. Y aquí es una parte de mucha discusión en cuanto a la neurorehabilitación. ¿Por qué? Porque algunos estimulan el giro a través de miembros inferiores, y Boita lo que nos mencionaba en su teoría es que realmente el giro inicia a partir del miembro superior. ¿Por qué? Porque el niño se fija o quiere agarrar algo. Cuando ya la columna está completamente alineada, ya las vértebras entre ellas pueden provocar una cierta rotación. Entonces el niño, al intentar agarrar algo, pues se va y hasta que se gira. Entonces, según Boita, el giro es dado por los miembros superiores. Entonces aquí se viene una buena discusión de en dónde en realidad debería de estar este estímulo, si en miembros superiores o a través de miembros inferiores. Posteriormente, durante el quinto y sexto mes, inicia el contacto con genitales, que obviamente este contacto con genitales pues lo tenemos que ver desde la parte sensitiva. Va a ser importante porque va a desarrollar nuevas experiencias y todo eso se va a traducir en información que va a llegar al sistema nervioso central y generará en él aprendizajes y la diferenciación de ciertas sensaciones. A partir del sexto mes aparecen los pies en el campo visual. Ya en decúbito supino, el niño lo que va a empezar a favorecer en este tiempo es el fortalecimiento de los miembros inferiores, y una vez que vence la fuerza de gravedad, pues sabemos que los niños son muy elásticos en ese periodo de tiempo. Entonces de momento en algún juego o en algún momento el niño, a través de una patadita, pues llega a ver su pie y es como de, oh, hay algo nuevo, y vuelve a intentar el movimiento, y entonces estos empiezan a aparecer en su campo visual. Al llamarle la atención, pues lo empieza a mover y esto genera control en los movimientos del niño. Dentro de los 6 a los 7 meses, una vez que ya controla mejor el movimiento de sus pies, inicia el contacto mano-pie-boca, que como sabemos los niños se llevan todo a la boca. Entonces obviamente antes, cuando las manos aparecieron en su campo visual, pues otra forma de él para reconocerlo es metiéndose todo, o en ese caso se metió las manos a la boca, y eso igual le da una nueva serie de estímulos ahora a través de los estímulos táctiles y los estímulos de sabores, y esa información pues sigue generando entrada de conocimiento al cerebro. Entonces, a partir del séptimo mes, el decúbito lateral ya es estable. El niño ya puede jugar acostado de lado. Digamos que hasta el sexto mes, pues solo tiene dos campos donde trabajar el niño: o acostado boca arriba o acostado boca abajo. No hay más, porque todavía no llega a ese punto medio donde ya el decúbito lateral es estable. Aquí obviamente ya tendría que tener el niño pues una cierta disociación de cintura, un buen fortalecimiento del core o del todo lo que es la zona abdominal, y una vez controlando eso, pues el niño ya puede o generar un nuevo campo de trabajo, que es el decúbito lateral.
A partir del séptimo mes empieza con las pinzas gruesas o el agarre, un mejor agarre de las cosas, y para el octavo mes empieza con la motricidad fina. Entonces, pues sí tendremos que tener en cuenta o lo que les comentaba de que pues una vez que la columna logra esa alineación, pues nuestro paciente pediátrico, nuestro niño, va a poder empezar a generar esos movimientos de volteo que, como podemos ver, obviamente también van a ayudar a la disociación de cinturas, al fortalecimiento de la zona abdominal, y que, como les comentaba yo, pues nos queda esa parte de dónde es el estímulo que nace para el giro, de miembros inferiores, miembros superiores. Y pues el cruce de línea media, que pues es como el, el punto más importante que tenemos que ver en el niño. Ahora, en cuanto al decúbito prono, aquí empezamos o iniciamos con los bloqueos motores. A partir, el apoyo asimétrico en codo madura desde la mitad del quinto mes, o sea, el apoyo asimétrico, ¿qué quiere decir? Que ya el niño acostado boca abajo puede quedarse con un codo apoyado y con la otra mano inicia a tener funciones de agarre o de alcance, e inclusive a jugar con algo que le llame la atención. Esto va a iniciar a partir del quinto mes y en el octavo mes pues ya tiene que estar muy bien maduro. Y aquí lo que les decía, vamos a empezar a encontrar los patrones de bloqueo locomotor. Vamos a encontrar primeramente el bloqueo del nadador, que es esta posición que tenemos en la imagen. ¿Y por qué se llaman patrones de bloqueo locomotor? Porque cuando el niño llega a esta posición, llega a un punto donde dice, bueno, y aquí ya no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque si se mueve o hace una carga de peso hacia un lado, va a sentir esta pérdida de equilibrio y la sensación prácticamente de que se fuera a caer. Entonces, es un patrón donde el niño empieza a generar movimientos hasta que puede encontrar una base de sustento, una base de apoyo, y más bien una base funcional donde pueda ya hacer movimientos sin tener esa sensación de que se va a caer. Entonces, esto es una parte muy importante que le genera como que el primer problema de movimiento de si me muevo de aquí me caigo, entonces ¿qué tengo que hacer para no sufrir este temor a la caída? Apoya las manos hacia los 4 quinto mes y está maduro a partir de los 6 meses, que sería este segundo momento, y que es nuestro segundo bloqueo motor. ¿Por qué? Porque si en este caso la niña levantara la mano, pues obviamente se colapsaría porque pues perdería su apoyo, que otra vez llega a ser una base triangular, y entonces pues llegaría a generar eso. Entonces el niño ya puede realizar este movimiento, pero se le complica el hecho de poder hacer actividades funcionales en este. Y a partir del séptimo mes apoya en 4 puntos, que es el tercer bloqueo locomotor, que es el que podemos ver aquí, y que muchas veces en terapia pues confundimos porque, bueno, no confundimos, es un diferente enfoque que se tiene en la terapia Boita. Como les digo, me gusta mucho, eh, en la terapia Boita nos dice que para que el niño pueda gatear tiene que estar primero maduro el sentado oblicuo. Entonces, muchas veces cuando ya el niño a partir del séptimo mes tiene eh, ya logra los 4 puntos, pero habría que tener en cuenta que es otro momento de bloqueo locomotor, que es el tercero y último, ya que si el niño en esta posición intenta moverse, pues va a encontrar un colapso. Entonces, eh, tendríamos que ser muy observadores en este punto para favorecer este apoyo y que el niño a partir de este apoyo busque soluciones para no perder ese equilibrio que tiene. Entonces, va a ser muy importante el no querer sobreestimularlo, y pues cuando apenas está logrando los 4 puntos, el quererlo poner y a gatear. Eso sería un poco contraproducente porque no dejamos que el niño experimente este apoyo de 4 puntos y resuelva su problema interno.
Y bueno, por último, el arrastre aparece entre los 7.5 a los 9 meses. Es una parte importante porque pues yo me enfoqué mucho en lo que es el gateo y pues hay artículos que mencionan que el arrastre no se toma como tal como un hito del desarrollo porque no se han puesto partes del mismo, no se sabe si los niños se tienen que arrastrar o no. Entonces realmente el arrastre está muy olvidado, pero si como estamos hablando de esta plática vemos esta madurez de estructuras, pues obviamente entre el niño más movimientos complejos realice, más estructuras envuelva en este proceso, pues el aprendizaje motor va a ser mucho mayor. Entonces, no es un hito del desarrollo, pero sí es bueno la estimulación del arrastre. Y bueno, en este nivel madurativo, que ya básicamente es el nivel troncoencefálico, pues vamos a encontrar la maduración de los nervios vestibular, porque ya vimos que a través de los bloqueos motores, a través del apoyo de codos, pues vamos a tener estos cambios de peso y estas pérdidas momentáneas de equilibrio. Vamos a encontrar el nervio facial, porque pues el niño ya va a tener más interacción con el medio, ya va a imitar gestos y demás. Y pues todo lo que es el tracto oculomotor, los nervios oculomotores, van a estar también maduros. ¿Por qué? Porque el niño ya va a empezar a seguir personas, movimientos y demás. Y también vamos a tener maduración de los núcleos rojos, porción caudal de los núcleos basales y los pedúnculos cerebelosos medios, que son medios de transmisión de información. Cabe señalar que aunque estén maduros, como les decía, quizá maduran unas estructuras, pero al final de cuentas necesitan de otra. Nosotros no podríamos ejecutar movimientos si nuestra corteza no está bien. Entonces, aunque aún no esté madura en este punto, pero ya está trabajando con la información que le está llegando. Y bueno, llegamos a la última fase que Boita considera como la fase de verticalización. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que a partir del séptimo mes inicia con esta sedestación oblicua, que es esta, y en el octavo mes ya debe de estar maduro según Boita, o sea, el niño ya puede sentarse de lado y jugar. Eh, A partir del octavo mes ya tenemos la sedestación madura. Eso quiere decir que el niño ya logra desde los decúbitos sentarse y mantenerse sentado sin el riesgo de que se caiga. Y a partir del noveno y décimo mes de maduración ya viene el gateo. ¿Y por qué Boita lo maneja así? Cuando el niño ya está sentado oblicuo y al querer agarrar un objeto, el colapso de este lo que le va a generar es el primer paso del gateo, y entonces el niño lo va a identificar y a través de la repetición del movimiento y demás va a generar nuevos patrones de movimiento. Y en este caso va a generar el gateo. Y bueno, la puesta en pie inicia a partir del octavo mes, o digamos que a partir del octavo mes empiezan sobre todo a buscar lo que es la verticalización, o en este caso podría ser el hincado con apoyo y demás. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar. Eh, Octavo mes, un buen sentados, una sedestación oblicua, a partir del noveno mes el gateo, y del décimo mes hacia el catorceavo, pues se va a buscar o el niño va a buscar el hecho de poderse movilizar más rápido, que obviamente la marcha es la que menos energía nos ocupa para podernos trasladar de un lugar a otro. Y bueno, algo que les quería compartir fueron algunos, les decía yo que me gustó mucho el tema del gateo y pues busqué algunas bibliografías que me hablaran acerca de este. Boita en su libro Descubriendo la motricidad ideal, que es de donde saqué la información de estos parámetros por si alguien quiere buscar o expandir más o aclarar alguna duda que quizá no le salga ahorita, pero con el tiempo tenga, pues este es el libro donde saqué la información. Expone que este periodo es crítico ya que se integra el tercer bloqueo, o sea, ya el niño puede estar en 4 puntos y ya puede avanzar después de los 4 puntos. Y el proceso de gateo se convierte en esta primera locomoción humana.
Cabe resaltar que Boita no toma como tal el arrastre como una forma de locomoción, sino el gateo. Y bueno, dentro de esta investigación que realicé, en el año 2015 en la Revista Mexicana de Pediatría se publicó el artículo Gateo, que lo pueden buscar en internet así como Gateo, y nos habla que hay diferentes tipos de gateo y que no es forzoso que el niño realice el gateo de patrón contralateral para decir que está sano, sino que el niño puede realizar cualquiera de estos gateos, ya sea el gateo de manos y pies, conocido como el gateo de oso, que es este, el arrastre pecho-tierra, una variación del gateo de oso, que pues prácticamente integra o es lo mismo que el gateo de arriba, solamente que con uno tiene la pierna flexionada y la otra pierna se mantiene extendida. El patrón de Pompis Scouting, que vendría siendo este, y la combinación de estilos como el gateo de glúteos, que es este. Al final de cuentas, lo que manejan en este artículo y con toda razón es que el niño puede realizar cualquiera de estos patrones de gateo y está realizando una locomoción con diferentes patrones de movimiento, pero que al final, el objetivo final, que al igual que es que el gateo, es que se traslade y genere información en su cerebro. Entonces la revista maneja que todo este tipo de gateos el niño los puede presentar y que inclusive puede presentar 2 o 3 tipos o todos, ya que el niño va experimentando diferentes formas de cómo trasladarse. Entonces, si un niño no gatea pero realiza este traslado, en cierto punto, según el artículo, está en lo correcto el niño. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas está buscando el objetivo de avanzar, se logra, y la gran mayoría de estos tienen como función el patrón cruzado, o sea que avance un lado, el otro se queda y posteriormente avanzan las piernas con la pierna y el brazo contrario y después el otro movimiento. A esto le llamamos el patrón cruzado. Y otro artículo que revisé fueron los parámetros normales del gateo, que es una revisión bibliográfica de la Universidad de Barcelona, y nos dice o nos indica que el gateo se puede presentar en varios estilos diferentes y todos se consideran fisiológicos, los que vimos anteriormente. Esta diversidad puede depender de la edad, la maduración neuronal, las dimensiones corporales, que ese es un punto muy importante, y el desarrollo musculoesquelético, algo que Boita en su libro y en su filosofía no lo tomó tan en cuenta en la cuestión de gateo, y que en este artículo sí se toma en cuenta, como por ejemplo que niños con menos, o digamos niños no tan gorditos, les es más fácil y el gateo normal cruzado que conocemos lo realizan antes que niños con sobrepeso o más llenitos o que quizá no tengan tanta fuerza muscular. Eso es a lo que se refiere con esto. Dentro de este artículo se manejan 3 conclusiones que me parecen muy interesantes. Uno es que según la revisión bibliográfica el gateo puede aparecer entre los 5 y los 12 meses de edad, un punto que difiere mucho con las teorías clásicas del neurodesarrollo, que nos dice que a partir del 7º al 9º mes o al 10º es cuando aparece. Puede presentarse en varios estilos, que es como el punto de partida de esta discusión, y dentro de estos tipos existen variaciones según el patrón de movimiento, ya sea el gateo retrógrado, homólogo, homolateral y por último el heterolateral, que es el que se busca. Un mismo niño puede adoptar una postura de gateo o desarrollar diferentes estilos y va a ser fisiológicamente normal. Y esta diversidad puede depender, como les decía, de la maduración neuronal, dimensiones corporales o del desarrollo musculoesquelético. La segunda definición que o conclusión, que nos maneja es que a pesar de las diferentes formas por las cuales los bebés pueden desplazarse, varias características referentes a la coordinación permanecen constantes. Y este es el punto. En la mayoría de los estilos predomina un patrón de movimiento alterno, que es el que en realidad se busca que realice el niño, y solo se encontró un autor que estudia las características similares de los diferentes tipos de gateo, y esto nos lleva a la necesidad de seguir investigando sobre este punto en específico. Y por último,
nos menciona que pues igual como sabemos hay niños y hemos escuchado todos que se saltan el gateo. Y aunque aquí vemos que hay diferentes formas, siguen correspondiendo en que el gateo es fundamental para el correcto desarrollo psicomotor. Eso quiere decir que los niños que se saltan esta fase y pues no es que tengan algún problema grave, pero sí van a tener algunas alteraciones más adelante. Eh, y bueno, el segundo punto es que no se ha relacionado la falta de gateo con posibles retrasos en el desarrollo psicomotor, pero sí se ha demostrado que el gateo es una base importante para el desarrollo del niño y que marcará beneficios en sus aprendizajes posteriores. ¿Por qué? Porque en algunos artículos también nos menciona que a través del gateo iniciamos también el desarrollo del lado dominante, eh, cuestiones cognitivas y demás también se dan a través del gateo. Y aquí ya o el nivel madurativo es el nivel mesencefálico, que es todo lo que está arriba del mesencéfalo. Y aquí vamos a encontrar la maduración del cíngulo del fornix, el cerebelo, los núcleos basales, el tálamo y todas esas estructuras que se encuentran en la en la conexión interhemisférica. Entonces, este cruce de información de los dos hemisferios es muy importante y por ende, o por eso es la importancia del gateo. Y este es un nivel madurativo que se nos da de los 7 a los 11 meses, y a partir de los 11 meses en adelante ya vamos a encontrar el nivel madurativo del área el nivel madurativo cortical, que va a estar encabezado por las áreas corticales de asociación TPO, son las áreas temporo, parieto, occipital, donde la mayoría de los estímulos sensitivos, o más bien todos los estímulos sensitivos, van a llegar a esas áreas de asociación y van a ser interpretados en esa zona del cerebro. El tracto piramidal, el haz espinotalámico, que van a estar encargados de la parte o de la transmisión de ejecuciones de movimiento, y el espino cerebeloso, que va a ser una vía alterna de lo mismo. Entonces, haciendo un resumen, dentro de la importancia o de esta importancia ascendente de la maduración de los niveles, pues el nivel de médula va a ser un nivel vegetativo que nos va a ayudar en el sostén cefálico, el nivel de tallo nos va a ayudar en la sedestación y el seguimiento visual, el mesencéfalo en estructuras interhemisféricas vamos a encontrar el apoyo en 4 puntos y el gateo, y por último en la corteza vamos a encontrar sobre todo los patrones de movimiento y la marcha, que es lo que más buscamos, y el lenguaje. Y bueno, aquí tenemos una parte de test de evaluación de neurodesarrollo que obviamente va a ser muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros querer atender a un paciente o querer identificar algún problema en un paciente pediátrico en esta situación sin que lo evaluemos. Y aquí, ¿cuál es la situación o cuáles tests podemos tomar? Puse primeramente a LEDI, que es una evaluación del desarrollo infantil, que esta está basada en estándares de niños mexicanos. Entonces, es una evaluación muy importante de la cual voy a hablar posteriormente. También tenemos la evaluación de Amiel Tilson, que esta se me hace súper buena y que casi no nos la presentan, que es una evaluación que se da de los 0 a los 2 meses y que pues si se realizara podemos encontrar algún defecto no solo en patrones de movimiento, sino también en factores comportamentales. Y de esta evaluación también se destaca la evaluación de maduración evolutiva, la cual es una evaluación de observación que va a ser cualitativa, cuantitativa, y su importancia es darnos a conocer la maduración y desarrollo integral. Y esta evaluación a mí en lo personal me gusta muchísimo y yo la tomé en un diplomado. Aquí me atreveré a dar un poquito de publicidad, de que si alguien tiene interés en adentrarse sobre todo en este tipo de evaluaciones y en lo que viene siendo la parte del funcionamiento y maduración de los niveles cerebrales,
pues sí les recomendaría que se den una vuelta al Facebook de Centro Integral de Desarrollo en Neurodesarrollo y ahí tienen el diplomado de neurorehabilitación. La verdad es que está muy bueno y creo que como profesionales nos complementa muchísimo la parte de las escuelas. Entonces se los dejaría ahí. Y los que les decía en un inicio, la evaluación de alimentación, que va a ser también muy necesaria, sobre todo en los niños de alimentación lactante. Ay, perdón, pero ya se me había nublado el día. Ok, esta evaluación igual es tomada del diplomado de neurorehabilitación, que les digo, se realiza hasta los 3 meses, es una evaluación que nos da ciertos parámetros a evaluar durante la alimentación del niño, que es una parte fundamental porque obviamente la nutrición juega un papel fundamental para que el niño tenga energía y las estructuras tengan ese aporte energético para que puedan realizar las funciones. Entonces, esta es una evaluación que a grandes modos nos va a evaluar la búsqueda del reflejo nauseoso, la succión, la oclusión labial, los movimientos linguales y la sincronía respiratoria. Obviamente el niño tendría que tener correcto todo esto para que se esté alimentando bien y no haya algún riesgo o alguna identificación de algún retraso neurológico. En caso de que tuviéramos algún parámetro alterado, pues ya sería, sí, obviamente al realizar esta evaluación, checar si el niño va a estar normal, si necesita un trabajo de neurorehabilitación o estimulación en ciertas estructuras, o requeriría ya en su totalidad de una valoración de especialista acompañado de neurorehabilitación. Recordemos que en este periodo de tiempo, 0,3 meses, 0,2 meses, es súper importante los estímulos que se le puedan dar a los niños. Y bueno, les decía yo de la prueba EDI, que es la evaluación del desarrollo infantil, que es una evaluación realizada para niños mexicanos, para y por niños mexicanos. Y esta nos va a checar 5 aspectos primordiales: los factores de riesgo biológico, va a haber señales de alerta, áreas del desarrollo, exploración neurológicas y señales de alarma. Esta prueba la pueden bajar de internet, igual nada más coloquen EDI o evaluación de desarrollo infantil y les baja totalmente gratis la guía. La pueden leer, checar cómo se realiza y bueno, hablando básicamente de los resultados, esta te da una semaforización dependiendo de los ítems y cómo haya salido el niño en ellos. Aquel niño que se encuentra en verde es un usuario aparentemente sano, que pues se puede integrar a un programa de estimulación temprana, ya sea individual o grupal. Si sale con algún deterioro o alguna afectación, dependiendo también de la evaluación y de los puntos que se evalúen, puede salir en amarillo, que es un usuario comprobable o con retraso del desarrollo. Va a requerir de un programa de estimulación temprana y esta puede ser individual o grupal. Cabe resaltar que este grupo amarillo es básicamente o muchas veces se da porque el niño durante su proceso de gestación tuvo o cursó con algunos factores de riesgo o en el proceso de nacimiento. Entonces, muchas veces son niños que podrían ser verdes, pero por tener ese problema durante la gestación, pues se pasan automáticamente a amarillo. Y el rojo, pues ya es un usuario con patología que se debe de enviar a un segundo nivel de atención, en este caso a neurología, y este ya debe de tener una atención individualizada. Entonces, en eso se basa prácticamente la prueba de EDI, que pues es una prueba muy completa, al igual que ahí se me fue el nombre, que la evaluación de maduración evolutiva. La verdad es que las dos están muy completas y bueno, pues les recomendaría que le echaran un ojito. Y bueno, ya por último les quería compartir un, un tip de consolabilidad del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando los niños detectamos que no tienen problemas al llorar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lloran o se queden sin aire, tengan muchos problemas o alguna situación, es importante
más bien, cuando detectemos que son o llora normalmente nuestro niño, podemos usar estos tips. Si no, las pruebas de evaluación nos ayudan también muchísimo. Y bueno, estos tips, ¿qué quiere decir? Que vamos a buscar en el niño una autorregulación del proceso. Y esto quiere decir que, o estos son algunos pasos que se le sugieren. Primeramente, vamos a tratar de que el niño controle su llanto al presentarle la cara, pero sin interactuar con él. No lo toco, simplemente hago que el niño me vea. Y obviamente es lo que se buscaría, que se lograra autorregular el niño en el llanto solo con la presentación. Si no se logra, ahora, aparte de presentar la cara, le empiezo a hablar lo mismo, pero sin contacto físico. Entonces, pues intento que se calme. Si no lo logro, pues ya coloco un brazo en el pecho del niño y lo empiezo a mecer y le sigo hablando, que me siga viendo. Si eso no lo logra consolar, vamos a cargar al bebé sin pegarlo al cuerpo, simplemente en nuestras manos, tratar de que a través de mecerlo y demás se controle. Eh, y si no, colocar al bebé entre el cuello y el hombro, ya teniendo contacto físico totalmente con él. Y por último, llevarlo hacia el pecho de la madre. Digamos, esto no es una secuencia que quisiéramos que se realice, les digo, el objetivo de esto es que se autorregule el llanto del niño. Y bueno, la idea sería que se quedaran en el primer punto. Si alguna vez llegaron al quinto punto, pues la idea es que no seguir hasta el sexto, sino que cada vez se trate de regular más el llanto de el bebé. Y bueno, aquí hay un poco de la bibliografía que se utilizó y voy a checar si hay alguna pregunta. Creo que me habían mandado una. Bueno, aquí hay una pregunta. Dentro de las posturas y reflejos que va desarrollando un niño en su etapa temprana, ¿hay posibilidades que el niño pueda presentar comportamientos inusuales? Eh, los reflejos como tales los tenemos ya marcados por periodos de tiempo, o sea, ya tenemos como establecidos hasta cuándo son normales y cuándo ya se integran y no deberían de estar presentes. En caso de que, digamos, el comportamiento inusual que más podría hacer es que estén presentes después del tiempo que se requieren o que inclusive no aparezcan, es por ende que son necesarias las evaluaciones que se realizan en los niños. Entonces, sí pueden estar presentes, pero ya no serían como signos de alarma en cuanto a una patología infantil. ¿Y qué medidas se toman? Es como el complemento de la pregunta, pues realmente, este, las medidas que se toman es evaluar al niño y, por ejemplo, si lo evalúas con Eddie, ya te dirá si simplemente se queda en rehabilitación o, si se queda simplemente en rehabilitación o si requeriría ir a una consulta. Lo más recomendable es siempre tener un trabajo multidisciplinario y en este caso pues referirlo a su médico. Pero te digo, la evaluación de Eddie a veces en casos sencillos que realizas tu evaluación y no hay ningún problema, puedes tú quedarte en la rehabilitación, pero siempre va a ser importante que tu terapeuta o tu médico evalúe al niño. No sé si habrá otra pregunta, déjenme checar. Me la están... Ok, vamos a dar 2 minutitos para si alguien quisiera hacer alguna otra pregunta más.
Bueno, pues parece que no hay más dudas. De mi parte, pues agradezco la atención y el tiempo que nos prestaron. Agradezco a Biobotics Lab por el tiempo que nos prestó para compartir esta información, esperando que haya sido útil para todos ustedes. Y pues de mi parte, muchas gracias y pues nos estamos viendo. Si tienen alguna duda o algún comentario que me quieran hacer, están mis redes sociales, Paco Javier Córdoba, si gustan enviarme algún mensaje, con gusto les atiendo por ahí. De mi parte es todo, muchas gracias.